Mi gente, bendiciones. Hablando acerca de la voluntad de Dios. Ya van 2 ocasiones repetidas en las que he dicho, me voy de este país. Abandono este país. 2 veces seguidas le he dicho a mi Señor, Señor, sácame de este país. Me regreso a mi país. Pero siempre vuelve la pregunta a mí mismo. ¿Ya cumpliste con la voluntad de Dios? ¿Ya hiciste la voluntad de Dios? Razono en esa pregunta. Razona en esta pregunta. Y digo, aún no he hecho lo que Dios me mandó a hacer. Y es ahí donde entiendo que aún el tiempo no se ha terminado. Que no es tiempo de moverme. Que no es tiempo de partida. Porque hemos aprendido que es mejor hacer la voluntad de Dios estando en un desierto que estando en un lugar de abundancia, pero en contra de la voluntad de Dios. Porque puedes estar en un lugar de abundancia, puedes estar donde fluye leche y miel, donde hay abundante carne, donde hay abundante pan. Pero si estás en contra de la voluntad de Dios, no vas a ser prosperado, no vas a comer a gusto ese pan, no vas a disgustar de tu comida, del pan en la mesa. Pero estando aún en un desierto, pero si tú estás haciendo la voluntad de Dios, ahí en ese desierto Dios te va a bendecir. Ahí en ese desierto Dios te va a prosperar, porque Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios milagroso, un Dios que hace reverdecer el desierto, un Dios que hace fluir agua en medio del sequedal, en medio del desierto, en la sequía, donde no hay nada, donde no existe nada. Y si Dios te plantó, y si Dios te llevó a ese lugar, y si Dios te lleva al desierto y te dice, allí te voy a plantar, allí te voy a establecer, allí te voy a bendecir. Encárgate de obedecer a Dios. Encárgate de estar haciendo la voluntad de Dios, aunque estés en el desierto, aunque estés en lo seco, en lo vacío, en la nada. Ahí Dios te va a establecer, ahí Dios te va a bendecir, ahí Dios te va a prosperar. Pero encárgate de obedecer a Dios, de hacer la voluntad de Dios, porque Dios te va a bendecir, allí Dios te va a prosperar. Así es que recuerda esto y medita en esto. Cada que intentes renunciar a algo, cada que intentes abandonar algo, hazte la pregunta, ¿es la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás cumpliendo con la voluntad de Dios? No sea que te hayas luchando contra Dios, porque puedes estar en lo seco, porque Dios aún no te ha bendecido. Y puedes estar anhelando estar en la bendición, pero esa no es la voluntad de Dios. Vas a estar en la abundancia, vas a estar en la bendición cuando hayas hecho la voluntad de Dios, porque Dios te va a bendecir. Dios está supuesto a bendecirte, porque Él ha prometido bendecirnos y bendecirte. Acuérdese lo que Dios le dijo a Josué en capítulo 1, verso 8. Haz conforme a lo que está escrito en este libro. Haz conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. Medita en este libro. Medita en la palabra de Dios. Y entonces harás prosperar tu camino. Dependía de la obediencia de Josué. Dependía de que Josué obedeciera a Dios, de que Josué meditara en la ley, de que obedeciera a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Entonces vendría la bendición. Era él mismo el que iba a hacer prosperar su camino. Era él mismo el que iba a llevar la bendición, la provisión a su casa, a su familia, a sus hijos. Iba a prosperar todo lo que él hiciera, todo lo que él pisara, todo lo que él tocara, lo que él tomara. Iba a ser bendición, pero porque se iba a hallar haciendo la voluntad de Dios. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás cumpliendo con la voluntad de Dios? No te enfoques en lo que estás. No te enfoques en lo material, no te enfoques en la bendición, enfócate en el que da la bendición, enfócate en obedecer y en dar lo mejor para el que da la bendición. Entonces serás prosperado. Recuérdate lo que Samuel le dijo a Saúl: se complace a Dios más en los sacrificios que en la obediencia. Son buenos los sacrificios, pero también
es buena la obediencia. Acuérdate de Jehová tu Dios. Vela por los caminos de Jehová tu Dios y serás bendito y serás de bendición. Bendiciones. Dios te bendiga.